Tras haber visto en la última clase la invención y difusión de la imprenta, seguimos ahora con la Reforma Protestante, otro de los procesos trascendentales de la temprana modernidad que transformaron a Europa. Vamos a comenzar en esta clase con una primera sección en la que vamos a discutir las condiciones previas al inicio de la Reforma. En este primer bloque, que va a ser más extenso, vamos a hablar sobre las críticas y tendencias reformistas en la Iglesia de los siglos XIV y XV, donde nos vamos a concentrar a modo de ejemplo en el caso de los lollardos y los husitas. Después vamos a ver la situación del papado en el siglo XV, que cambia considerablemente respecto de aquella del siglo XIV. En una tercera parte vamos a considerar la posible influencia del humanismo cristiano en el norte de Europa sobre los inicios de la Reforma y finalmente, en una última parte de este primer bloque, vamos a tratar sobre las transformaciones económicas y sociales que precedieron a la Reforma e influenciaron su desarrollo. Lo vamos a tratar brevemente porque en realidad este es un tema para otra clase. En un segundo bloque de la clase nos vamos a concentrar en la figura de Lutero y su vida antes de la Reforma, cuáles son los factores que permiten explicar el papel que luego él va a desempeñar en el desarrollo de este proceso. En el tercer bloque de la clase sí ya vamos a entrar de lleno en el tema central y vamos a ver cuáles son los factores que llevan al comienzo de la Reforma y cómo es ese desarrollo temprano de la misma. En un cuarto bloque vamos a ver cómo se consolida y expande la Reforma por el norte de Europa y finalmente en un último bloque vamos a ver cómo es la reacción de la Iglesia Católica frente al éxito de la Reforma, algo que se conoce normalmente con el título de la Contrarreforma o de la Reforma Católica. En el año 2017, los países e iglesias protestantes celebraron los 500 años de la Reforma. Este recordatorio podría hacernos pensar en el año 1517 como el momento de un brusco estallido que rompió la unidad del mundo cristiano que había caracterizado a Europa en la Edad Media. Pero sería una imagen engañosa, o por lo menos superficial. El cristianismo tardomedieval estuvo plagado de tensiones, debates, discusiones internas y también, incluso, de movimientos de reforma. Podríamos mencionar muchos ejemplos, pero ello nos llevaría demasiado lejos del tema de esta clase. Me voy a limitar por ello a mencionar solo algunos casos de los siglos XIV y XV que demuestran cómo muchas de las ideas que posteriormente presentaría Lutero ya habían sido adelantadas por movimientos cristianos anteriores. Un caso especialmente interesante es el del teólogo inglés John Wycliffe, quien vivió entre los años aproximadamente 1320 y 1384, que formuló una crítica sorprendentemente radical de la iglesia de su época y que es notable sobre todo por la gran cercanía entre las ideas que él expondría y lo que posteriormente afirmaría Lutero. Wycliffe se formaría como teólogo en la Universidad de Oxford y luego sería también docente en esa misma universidad y conformaría a su alrededor un grupo de seguidores que constituirían una caja de resonancia y de difusión de sus ideas. Uno de los elementos centrales en el pensamiento de Wycliffe va a ser su rechazo de la autoridad papal. Tenemos que tener en cuenta que durante el siglo XIV, como ya hemos hablado en clases anteriores, la situación del papado era muy particular. Entre los años 1309 y 1377, los papas van a residir en la ciudad francesa de Aviñón y van a estar bajo un control relativamente estricto de los monarcas franceses, situación que obviamente en Inglaterra genera resentimiento. Además, desde el año 1378 vamos a tener el cisma de Occidente, en el que dos papas se van a disputar entre sí la silla de San Pedro, acusándose respectivamente cada uno al otro de ser un antipapa. Desde el año 1410 incluso vamos a tener a tres papas disputándose la silla de San Pedro.
En este contexto, Wycliffe va a decir: ¿qué pasa si los dos papas tienen razón? ¿Qué pasa si cada uno, al acusarse al otro de ser un antipapa, está diciendo la verdad? Entonces, los dos papas en realidad son antipapas. Junto con su rechazo a la autoridad papal, Wycliffe unía la idea de que la única autoridad en la Iglesia debía ser la Biblia, que debía, por lo tanto, traducirse para ser accesible al pueblo. Y Wycliffe organizó en Oxford un grupo para que llevara adelante esta tarea de traducir la Biblia al inglés. Además, Wycliffe defendió la teoría de la predestinación en contra del dogma del libre albedrío, condenó al monasticismo argumentando que era una institución irremediablemente corrupta y rechazó la doctrina de la transubstanciación, es decir, la doctrina oficial de la Iglesia Católica según la cual en la celebración de la misa el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por último, debemos destacar también que Wycliffe creó un movimiento reformista de predicadores pobres que serían conocidos como los Lollardos y ejercerían gran influencia. Tenemos que decir que buena parte de la Iglesia de Inglaterra se escandalizó frente a las ideas de Wycliffe, pero este pudo resistir los intentos de una condena por largo tiempo, ya que contaba con un importante nivel de apoyo dentro de sectores de la alta aristocracia inglesa. Sin embargo, ese apoyo se desvaneció hacia finales de la vida de Wycliffe porque su rechazo de la doctrina de la transubstanciación fue para muchos de sus simpatizantes demasiado lejos. Además, en el año 1381 se produjo en Inglaterra una importante revuelta campesina que en parte fue inspirada por la predicación de las ideas de Wycliffe, y esto terminó por alienarle el apoyo de la aristocracia. De todos modos, Wycliffe falleció en 1384 antes de que las medidas en su contra pudieran implementarse. Tras la muerte de Wycliffe, el movimiento de los Lollardos que la había inspirado siguió activo y ejerció gran influencia. Cuando finalmente en el siglo XV se reunió el Concilio de Constanza que iba a poner fin al cisma de Occidente y reunificar al papado, una de sus primeras medidas fue la condena post-mortem de Wycliffe como hereje. En Inglaterra, tras la condena, el cuerpo de Wycliffe fue desenterrado y quemado para aplicarle el castigo correspondiente a la sanción de herejía. Un segundo movimiento reformista dentro de la Iglesia cristiana de esta época que podemos mencionar es el iniciado por el teólogo checo Jan Hus, quien vivió entre 1370 y 1415. Hus provenía de una familia humilde, pero por su talento y dedicación se le permitió estudiar en la Universidad de Praga sin tener que pagar las matrículas. En 1400 fue así ordenado sacerdote y pasó a desempeñarse como profesor en la misma universidad en la que había estudiado. Fue fuertemente influenciado por las ideas de Wycliffe y adoptó su postura de rechazo de la autoridad papal que conectó con una decidida crítica de la corrupción de la Iglesia. Desde 1402, Hus comenzó a predicar en checo en Praga, obteniendo rápidamente gran popularidad. Insistía en sus prédicas en la necesidad de reformar la Iglesia y de colocar a la Biblia como la única fuente de autoridad en el cristianismo. Por eso, al igual que Wycliffe, insistió en la necesidad de traducir la Biblia para que pudiera ser comprendida por el pueblo. También condenó la venta de indulgencias y defendió la idea de la predestinación. Cuando en 1414 se reunió el Concilio de Constanza para resolver la división de la Iglesia, Hus decidió asistir porque el emperador Segismundo le garantizó salvoconducto. Sin embargo, esta promesa no sería respetada y Hus, cuando llegara a Constanza, sería arrestado, procesado, condenado como hereje y finalmente quemado en la hoguera. Los checos reaccionaron con horror a la condena de Hus e iniciaron una revuelta que pasaría a conocerse como las guerras husitas. Se extendieron entre 1419 y 1435.
A pesar de que los papas convocarían 3 cruzadas contra los husitas, no podrían vencerlos, y finalmente en 1436 tuvieron que firmar un acuerdo permitiendo a los checos conservar su propia variante de cristianismo de inspiración husita. Los movimientos de los lollardos y los husitas nos muestran en última instancia que para principios del siglo XV ya existía una serie de demandas de reforma bastante considerable en la Iglesia cristiana. Las doctrinas de ambos grupos nos permiten identificar algunos de los problemas que eran considerados más importantes en la época, o por lo menos nos señalan algunas de las situaciones que generaban mayor malestar. Un reclamo común que sin duda se destaca es el de una iglesia más cercana al pueblo, que en vez de en latín se expresara en la lengua hablada y comprendida por las personas comunes. El Concilio de Constanza puso fin al cisma de Occidente y permitió la reunificación del papado en 1417 con la elección de Martín V como papa. Aunque tenemos que decir que en España seguiría residiendo por algunos años un antipapa rival, fue una figura marginal que no tuvo reconocimiento fuera del Reino de Aragón. En el Concilio de Constanza se debatió sobre la necesidad de llevar a cabo reformas en la Iglesia, pero la falta de consenso impidió la toma de medidas concretas. Martín V, este papa elegido en el Concilio de Constanza, puede ser considerado como el primer papa renacentista. Desde 1420 restableció la residencia papal en Roma. Él provenía de la familia Colonna, una de las familias aristocráticas más poderosas de la ciudad, y asumió una política de afianzamiento de la autoridad papal y, muy importante también, de expansión territorial de los estados pontificios, que sería continuada por sus sucesores. Para conseguir estos objetivos, los papas del siglo XV por lo general pactaron con el poder en ascenso de reyes y príncipes, y tenemos que decir que en buena medida tuvieron éxito en reafirmar la autoridad papal. Los papas del siglo XV van a ser figuras mucho más importantes que los papas del siglo XIV. En lo que hemos visto hasta ahora ya podemos identificar cuáles eran las principales tensiones internas que afectaban a la Iglesia del siglo XV y que también la van a seguir afectando a principios del siglo XVI. Por un lado, un reclamo constante era aquel sobre la corrupción e inmoralidad de la jerarquía eclesiástica. Era una percepción amplia en la época. En segundo lugar, generaba también problemas y críticas la transformación del papado en un estado territorial con objetivos políticos seculares. Se percibía la imagen de una iglesia demasiado comprometida con los intereses políticos y militares incluso del papado. En tercer lugar, también era un factor crítico la inmovilidad de la Iglesia frente al creciente debate teológico representado por movimientos como los de los lollardos o los husitas que hemos mencionado, y también por muchos otros debates más, con la aparición, por ejemplo, de las órdenes mendicantes en los siglos anteriores, etc. Y finalmente también un punto específico que generaba mucho conflicto y discusión era la mercantilización de las indulgencias, estos perdones que se concedían a personas que hicieran donaciones y que en cierta medida eran una forma de comercialización del perdón eclesiástico. Dejando de lado la situación interna o institucional de la Iglesia, veamos brevemente otras condiciones previas de la Reforma que se relacionan con otros ámbitos. Aquí se destaca, sin duda, el aporte del humanismo cristiano del norte de Europa, cuya figura más importante o destacada fue Erasmo, de quien ya hablamos en clases pasadas. Erasmo, como vimos en esas clases, es un humanista, por eso es un apasionado estudiante del mundo greco-romano. Pero él cree que lo mejor de ese saber clásico debe combinarse con lo mejor que tiene para aportar el cristianismo. Y lo mejor que tiene para aportar el cristianismo se encuentra en los orígenes de esta religión. Por eso podemos resumir el pensamiento de Erasmo al respecto con la expresión latina ad fontes, es decir, a las fuentes. Lo que propone Erasmo es un regreso hacia las fuentes del cristianismo. Esto significa un regreso tanto
hacia los textos de la Biblia, como también un regreso a la práctica más sencilla y simple de un cristianismo más cercano al de los orígenes, siguiendo los ejemplos de los evangelios y las enseñanzas de Cristo. Erasmo aplicó este principio en un estudio y nueva traducción de los evangelios al latín, más fiel al original que la versión común en la época, la Vulgata de San Jerónimo. Su versión demostró que algunos pasajes de la Vulgata sobre los que la Iglesia había construido sus doctrinas eran traducciones cuestionables del original griego. Si bien Erasmo no va a apoyar a Lutero, podemos decir que Lutero retomó y popularizó temas que habían sido planteados por Erasmo. Erasmo tenía, sin embargo, una imagen diferente del hombre que Lutero, y eso se vería en el debate entre ambos sobre el libre albedrío del que vamos a hablar más adelante en esta misma clase. Independientemente de su influencia sobre Lutero, la edición de Erasmo del Nuevo Testamento inspiró a toda una generación de jóvenes estudiosos que pasarían a estar convencidos de que el estudio de estas versiones originales de las escrituras en griego y hebreo podría reconducir a la Iglesia hacia la verdad de la Biblia, hacia el verdadero mensaje de Dios y de Cristo. Una novedad importante de la edición de Erasmo en ese sentido fue que incluía el texto en paralelo en griego y en latín en cada página. Es decir, la edición estaba diseñada para facilitar al lector el estudio y la comprensión del texto griego original. El ejemplo de la edición de Erasmo del Nuevo Testamento nos trae a colación nuevamente el tema al que le dedicáramos la clase pasada, el impacto de la imprenta. En este caso, el impacto de la imprenta específicamente en lo que tiene que ver con las condiciones previas que permitieron el desarrollo de la Reforma. Tenemos que decir en este contexto que la Biblia y otros textos cristianos, tanto en latín como en su traducción a las lenguas modernas, fueron las obras más publicadas a lo largo de todo el siglo XV. La imprenta dio origen entonces a una tradición de interpretación propia de las escrituras por parte de laicos educados, tradición que fue a su vez reforzada por las ideas humanistas y que sin duda fue un factor que contribuyó al ambiente intelectual en el cual se desarrolló la Reforma. No podemos, por último, entre las condiciones previas de la Reforma, en el primer bloque de esta clase, dejar de mencionar las transformaciones económicas y sociales que se estaban produciendo en Europa a principios del siglo XVI. A este tema le vamos a dedicar otra clase, pero brevemente expongamos aquí algunos rasgos generales. En primer lugar, tenemos que destacar que en este periodo se estaba produciendo una transformación económica de gran importancia, lo que en la historiografía tradicional se conoce bajo el concepto de la revolución de los precios, un término que, como vamos a ver, es cuestionable, que sin embargo hace referencia a un cambio profundo en las estructuras económicas europeas en esta época. El término de revolución de los precios hace referencia a un proceso inflacionario generalizado que se dio en Europa durante este siglo. Ello tuvo consecuencias muy importantes. Por un lado, generó una presión económica sobre los sectores populares de la sociedad, también un relativo empobrecimiento de sectores nobiliarios y un avance de los sectores mercantiles en la sociedad. También estas transformaciones estuvieron asociadas a un crecimiento generalizado de las ciudades y a un debilitamiento de los tradicionales vínculos feudales. Es decir, la Europa de antes de la Reforma era una Europa en la cual las estructuras tradicionales de la economía y de la sociedad estaban en crisis y en un proceso de transformación que se aceleraba en su velocidad. Pasemos ahora al segundo bloque de la clase, en el que nos vamos a detener en la vida de Lutero antes de la Reforma, es decir, en el período entre su nacimiento en 1483 y los inicios de la Reforma en 1517. Lutero nació en la ciudad de Eisleben, un pequeño poblado en el centro-este de Alemania. Su padre, se llamaba Hans Luther, era un pequeño empresario minero relativamente próspero que invirtió los recursos necesarios para que su hijo tuviera una excelente educación.
En la imagen en pantalla podemos ver la casa de los padres de Lutero y el retrato de estos. Desde el año 1501, Lutero estudió en la Universidad de Erfurt, donde su padre quería que se formara como jurista. En 1505, aparentemente, Lutero, todavía un hombre joven, tuvo una especie de crisis existencial. Según él mismo contaría después, una noche fue atrapado por una terrible tormenta en la que creyó que su vida corría peligro. Ante la amenaza hizo una promesa de convertirse en monje si se salvaba. Lutero cumplió su promesa y entró entonces a la orden de los agustinos. En 1508, Lutero fue trasladado a la pequeña ciudad de Wittenberg, que era la sede de la corte de Federico el Sabio, príncipe elector de Sajonia. El príncipe había fundado allí una universidad para intentar incrementar la importancia de la ciudad, que era en la Alemania de su tiempo un lugar completamente marginal, una ciudad de tan solo 2000 habitantes y realmente muy poca importancia. Sin embargo, debemos decir que Lutero la transformaría en el corazón de la Reforma y en un punto de referencia de relevancia continental. Entre los años 1510 y 1511, Lutero fue enviado por su orden en una misión a Roma, donde pudo ver de primera mano el funcionamiento del centro de la Iglesia Católica. Este viaje tendría gran importancia en la formación del pensamiento de Lutero, cuando luego él criticara a la Iglesia Católica y sobre todo al papado, lo haría con conocimiento de cómo éste funcionaba, conocimiento de primera mano que él había obtenido a través de este viaje. En 1511, Lutero regresó a Wittenberg, donde en 1512 terminó su doctorado en teología. En ese mismo año comenzó a enseñar en la universidad como profesor de interpretación de la Biblia. Disponemos de algunas evidencias sobre su actividad docente en esta época que nos lo muestran claramente como un practicante de este principio humanista aplicado al estudio de la Biblia que ya hemos mencionado, el principio ad fontes, es decir, el principio volver a las fuentes. Para sus clases, Lutero hacía imprimir especialmente los pasajes a estudiar de las Escrituras con un interlineado muy amplio para hacer posible una anotación muy intensa por parte de sus alumnos. En las lecciones que dio entre los años 1515 y 1517 sobre las cartas de San Pablo, pueden verse ya los primeros rudimentos de lo que luego sería su teoría de la salvación solo por la gracia de Dios. Sin embargo, debemos decir que hasta este momento nada en la vida de Lutero permitía presagiar el papel que estaba a punto de jugar. Podemos describir entonces a Lutero como un revolucionario accidental. Esta definición proviene de un libro clásico sobre la juventud de Lutero, escrito por un psicoanalista, Erik Erikson. Ahí pueden ustedes ver la portada del libro Young Man Luther, Lutero como un hombre joven. Las tesis de este libro han sido muy debatidas en la investigación posterior y no quiero entrar en el detalle de esa discusión académica, pero me gustaría quedarme solo con un concepto que me parece valioso para la comprensión del desarrollo de la personalidad de Lutero. Como diría el mismo Lutero en el pasaje que ustedes tienen citado allí abajo en el original en latín, un teólogo no se hace solo mediante el vivir, sino también incluso mediante el morir y mediante el ser condenado, y no mediante la comprensión, la lectura y la especulación. Es decir, el mismo Lutero concebía el desarrollo de su pensamiento teológico a partir de sus experiencias personales. En otro pasaje de sus obras, Lutero va a decir, es la experiencia la que hace al teólogo. Es decir, la experiencia de ese acontecimiento accidental que va a transformar a Lutero en un revolucionario impensado. ¿Cuál fue ese accidente? Sin duda, la experiencia directa de Lutero sobre un nuevo esquema de distribución de indulgencias en la Alemania de mediados de la década de 1510. Pasamos entonces al tercer bloque de la clase en el que vamos a ver los comienzos de la Reforma. Para entender esos comienzos tenemos que explicar primero en qué consistía el esquema de comercialización de indulgencias
que motivó finalmente la reacción de Lutero. Un noble alemán, Alberto de Brandenburgo, había acumulado entre los años 1513 y 1514 diversos altos cargos eclesiásticos. Los más importantes de estos eran los arzobispados de Magdeburgo y Maguncia. Alberto no reunía en realidad los requisitos necesarios para ocupar estos cargos, y además su acumulación estaba prohibida por el derecho canónico. Por ello, Alberto tuvo que conseguir una dispensa especial del Papa León X, por la que tuvo que pagar una cifra muy elevada. Para reunir los fondos necesarios para poder pagar esa dispensa, Alberto tuvo a su vez que recurrir a un préstamo del gran banquero Jacob Fugger. Para poder pagar esta elevada deuda, Alberto propuso al Papa llevar adelante una distribución de indulgencias en sus territorios que se promocionarían con el supuesto motivo de contribuir a la financiación de la construcción de la Basílica de San Pedro que se estaba llevando a cabo entonces en Roma. Lo recaudado se distribuiría en partes iguales entre el Papa y Alberto, quien se comprometía a su vez a usar su parte para pagar la deuda con los Fugger. El Papa aceptó la idea y en 1515 publicó una bula poniendo en marcha el sistema. El príncipe Federico el Sabio de Wittenberg no permitió que el esquema de distribución de indulgencias se aplicara en su territorio, pero muchos de sus súbditos, muchos de los habitantes de Wittenberg, por ejemplo, viajaron hacia los territorios controlados por Alberto para poder conseguir sus propias indulgencias. Estas indulgencias eran entonces perdones oficiales concedidos por la Iglesia a cambio de una donación piadosa. Es decir, no se trataba formalmente de ventas, pero la diferencia era muy sutil. Como se distribuían en cantidades muy numerosas, se utilizaba para las indulgencias formularios ya impresos, como el que ustedes pueden ver en pantalla, que comienza con el nombre de Alberto como la autoridad eclesiástica que concede ese perdón. El formulario incluye el espacio en blanco para que luego se llene allí el nombre de la persona beneficiada con esa remisión de pecados. Si bien ya todo este procedimiento de distribución de indulgencias generaba controversias, parece que el accionar de algunos de los eclesiásticos encargados de dirigir el procedimiento concreto de su distribución entre el público contribuyó a hacerlo todavía más polémico. Caso concreto es el del monje Johann Tetzel, quien sería conocido en la época como el vendedor de indulgencias. Parece que este monje promocionaba las indulgencias con un discurso cercano al de un vendedor que contribuía a darle un aire todavía más cuestionable a esta práctica, con frases como por ejemplo la que ustedes ven citada allí en alemán: Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, supuestamente decía Tetzel, que podemos traducir esta frase como: tan pronto la moneda tintinía en la caja, el alma salta al paraíso. Cuando Lutero tomó conocimiento de este nuevo esquema de distribución de indulgencias, esto le generó un profundo rechazo y lo impulsó a redactar un pequeño documento cuestionando la práctica, que según la forma usual en las discusiones teológicas de la época, tomó la forma de una lista de tesis que se proponían como crítica de esa actividad. Según lo quiere la tradición, como ustedes pueden ver en la recreación en pantalla, Lutero clavó este documento conteniendo las 95 tesis en la puerta de la iglesia principal de Wittenberg. Se ha dudado sobre la historicidad de este acontecimiento, pero debemos decir que esta era la forma habitual en la que los profesores de la Universidad de Wittenberg publicaban las listas de tesis teológicas para debatir con sus colegas y estudiantes, así que perfectamente puede haber sido la forma elegida por Lutero para dar a conocer entre el público universitario sus críticas a las medidas adoptadas por Alberto de Brandenburgo. El documento estaba redactado originalmente en latín y sobre lo que no quedan dudas es de que Lutero envió una copia de esta disputa teológica
al mismo arzobispo Alberto de Brandenburgo y que circuló ejemplares entre otros conocidos. El documento fue además rápidamente impreso y también traducido al alemán, lo que le garantizó una circulación y una influencia mucho más amplia. Veamos algunos ejemplos de los contenidos de este documento. Podemos citar así la tesis número 1, que dice: Nuestro Señor y Maestro Jesucristo, cuando dijo haced penitencia, quería que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. La tesis 21, el Papa no tiene la intención de remitir y no puede remitir ninguna penalidad que no sea la que él ha impuesto, ya sea por su propia autoridad o por la de los cánones. La tesis 32, serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que quieran estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Tesis 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. Tesis número 50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Y la tesis 86, del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Como podemos ver a partir de estos ejemplos, el tono utilizado por Lutero es muy crítico y también hasta irónico. Por ello, no puede sorprendernos que la versión impresa de las tesis circulara ampliamente, causando sensación entre el público educado de la época. Impulsado por el éxito de este texto, Lutero redactó una segunda obra más adecuada para un público más popular bajo la forma de un sermón o prédica sobre la indulgencia y la gracia. En este texto, Lutero elaboraba las mismas ideas presentadas en las 95 tesis de una forma más accesible para ese público más amplio, no compuesto por especialistas en teología. Esta segunda obra fue el primer bestseller de Lutero. Sus ideas empezaron entonces a ganar adeptos y defensores. Acá lo que vemos es el impacto fundamental de la imprenta y cómo esta nueva forma de difundir la información transformó lo que hasta ese momento había sido simplemente una abstrusa disputa teológica entre especialistas en un verdadero conflicto político de primer orden. A medida que las ideas de Lutero atraían cada vez más atención, algunos teólogos comenzaron a criticar sus escritos, sus opiniones, y Lutero a su vez respondió a estas críticas. Esto solo incrementó el debate y acrecentó aún más el interés en las ideas y argumentos de Lutero. Alberto de Brandenburgo notificó a Roma de los acontecimientos y allí se inició un proceso contra Lutero por presunción de herejía. Finalmente, en agosto de 1518, Lutero fue citado para presentarse en Roma y responder sobre los cargos en su contra. Este podría claramente haber sido el fin de Lutero, pero algo inesperado ocurrió. El príncipe elector de Sajonia, Federico el Sabio, intervino y consiguió que en vez de ser interrogado en Roma, Lutero fuera entrevistado en la ciudad de Augsburgo por el cardenal Cayetán. Lutero se encontró con Cayetán y cuando fue interrogado por este, se negó a modificar o retirar sus afirmaciones. Cayetán solicitó en consecuencia a Federico el Sabio que enviara a Lutero a Roma, pero este se negó afirmando que todavía no estaba probado que Lutero fuera un hereje. Las razones por las cuales Federico el Sabio apoyó a Lutero en esta instancia decisiva son un misterio. Federico y Lutero nunca se encontraron personalmente. La razón más probable es que Federico no quería, con la condena de Lutero, dañar el prestigio de la Universidad de Wittenberg que la había creado. Sean cuales fueren las razones que impulsaron a Federico, lo cierto es que su decisión le permitió a Lutero resistir los primeros intentos de la Iglesia por procesarlo, y eso le dio el margen
para seguir desarrollando y difundiendo sus ideas. Se dieron así las condiciones para que lo que hasta ese momento era solo una disputa teológica se transformara en un movimiento amplio de reforma y de división en la Iglesia. Pasamos así al cuarto bloque de la clase, en la que vamos a tratar sobre la consolidación de la Reforma. En enero de 1519 falleció el emperador del Sacro Imperio Romano, Maximiliano de Habsburgo. Esta situación generó una especie de impas político, porque el Papa quería influenciar la elección del sucesor de Maximiliano y no quería, con la condena de Lutero, distanciar a Federico el Sabio, que iba a jugar como príncipe elector un papel clave en la elección del sucesor de Maximiliano. Una vez que Carlos V fue elegido como sucesor de Maximiliano para el trono imperial, el papado retomó el proceso contra Lutero y León X publicó en junio de 1520 en Roma la bula Exsurge Domine, condenando las doctrinas de Lutero como errores. Lutero y sus seguidores respondieron a la sanción quemando públicamente la bula papal y otros escritos que rechazaban. En buena medida, la prohibición solo logró que los escritos de Lutero fueran más populares. Pasaron a imprimirse con gran éxito por todos los territorios alemanes y fueron incluso traducidos en otros países. Lutero acompañó su crítica a la Iglesia con un llamado a reformar las instituciones seculares de los estados alemanes. Muchos príncipes, caballeros y otros nobles de Alemania que desde hace tiempo resentían la influencia eclesiástica en sus dominios, vieron a Lutero como un potencial campeón de sus intereses. Lutero logró difundir sus ideas y consolidar una amplia base de seguidores gracias a su actividad como escritor y a las posibilidades de difusión que le permitía la imprenta. En 1520 publica 3 obras que resultarían fundamentales. En primer lugar, su obra A la nobleza cristiana de la nación alemana. En este texto, Lutero propone una reforma social y política de Alemania y niega la jerarquía entre clérigos y laicos. En segundo lugar, su obra La cautividad babilónica de la Iglesia. Es en este texto en el que Lutero rechaza la doctrina católica sobre los sacramentos. A partir de la autoridad exclusiva de la Biblia, él redujo entonces el número de sacramentos reconocidos de 7 a 3, solamente bautismo, comunión y penitencia. Y finalmente, el tercer texto clave de este año es De la libertad cristiana, en el que Lutero rechaza la mediación de la Iglesia para los fieles y sostiene que para su salvación no son necesarias la fe y las obras, sino solo la primera, es decir, solo la fe. La demanda por las obras de Lutero era tan grande que éstas alcanzaron tiradas nunca antes vistas. Se estima que solo de sus escritos de 1520 se imprimieron más de 500.000 ejemplares en los países de habla alemana. Lutero supo adaptar muy bien su estilo para aprovechar las posibilidades de comunicación que le ofrecía la imprenta. En ese sentido, dejó el latín y pasó a redactar la mayoría de sus textos en alemán. Además, dejó de lado las sutilezas del lenguaje filosófico y escolástico y plasmó sus ideas en un lenguaje accesible a un público general. Y por último, se concentró en redactar textos breves que podían imprimirse rápida y fácilmente, y además, algo muy importante, venderse a bajo precio y leerse en poco tiempo. El éxito de Lutero como escritor sería tan grande, tan arrollador, que la pequeña y marginal ciudad de Wittenberg se transformaría en el verdadero centro de la industria editorial europea, en una de las ciudades de todo el continente en las que más libros se produjeron en estos años.
Otro aspecto importante a destacar de las obras de Lutero por estos años es que en las mismas encontramos definidas ya, por primera vez claramente, los 4 principios fundamentales de su doctrina teológica. Sola gratia, en latín, solo por la gracia, es decir, la idea de que solo por la gracia de Dios los creyentes se salvan y no por sus obras. En segundo lugar, sola fide, en latín solo por la fe o solo la fe, la idea de que solo por la fe se justifica el hombre y no por las buenas obras. En tercer lugar, sola escritura, solo con la escritura, es decir, la Biblia es el único fundamento de la fe cristiana, no la tradición de la Iglesia. Y por último, solus Christus, solo Cristo, es decir, solo la persona, la obra y la enseñanza de Jesucristo puede ser la base de la fe y de la salvación del hombre. Como vemos, Lutero supo reducir la complejidad de su teología a una serie de fórmulas breves y claras que podían enseñarse fácilmente a cualquier persona. Fue tal el interés por Lutero que despertaron estas obras e ideas que su amigo, el pintor de la corte de Federico el Sabio, Lucas Cranach, comenzó un muy rentable negocio vendiendo su retrato. Lucas Cranach el Viejo se convertiría así en el ciudadano más rico de Wittenberg. Su taller produciría grabados y pinturas de Lutero y otros reformadores en masa, junto con también obras de otros temas religiosos. La demanda era tan importante que los retratos se producían en masa utilizando moldes predibujados que luego podían adaptarse para representar a Lutero en situaciones muy diferentes. En 1521, finalmente, el Papa León X excomulgó a Lutero con la bula Decet Pontifice. Sin embargo, a pesar de esta sanción, Federico el Sabio intercedió una vez más a favor de Lutero y consiguió mediante la negociación que éste pudiera defender sus ideas frente a la dieta imperial que se reuniría en la ciudad de Worms, presidida por el nuevo emperador Carlos V. Sin embargo, cuando se presentó frente a la dieta imperial, a Lutero no se le dio la oportunidad de defenderse, sino que solamente fue instigado a retractarse de sus afirmaciones, cosa a la que él, a pesar del gran riesgo que esto implicaba para su vida seguramente, se negó. Gracias al apoyo de sus partidarios, Lutero pudo retirarse de Worms, y para evitar ser detenido por las fuerzas imperiales, se ocultó entre los años 1521 y 1522 en el castillo de Wartburg, gracias una vez más al apoyo de sus simpatizantes. Llevó allí a cabo una obra muy importante, la mayor parte de su traducción de la Biblia al alemán. En este contexto, los seguidores de Lutero en Wittenberg y en otros lugares de Alemania comenzaron a llevar a la práctica sus ideas. Por un lado, comenzaron a producirse matrimonios de monjes y clérigos. Además, muchos de los seguidores de Lutero comenzaron a instrumentar una nueva forma de misa que se dictaba ahora en el idioma alemán, y hubo un fuerte avance en la disolución de los votos monásticos y muchas personas abandonaron los monasterios. Por último, en algunos lugares, en casos más puntuales, hubo también ataques a iglesias que se enfocaron en la destrucción de las imágenes. Cuando Lutero dejó el castillo de Wartburg y regresó a Wittenberg, asumió de manera natural el liderazgo de este movimiento. Acá vemos cómo lo que hasta ahora había sido una disputa teológica gradualmente se transformó en una escisión de diversas comunidades religiosas respecto de la Iglesia de Roma. Este nuevo movimiento de reforma se extendió por diversas ciudades y regiones de Alemania. Lutero era el inspirador de este movimiento, pero no ejercía un liderazgo completo sobre el mismo. En este contexto surgieron otros líderes religiosos carismáticos, para los que las propuestas de Lutero no resultaban lo suficientemente profundas. El mayor ejemplo de esta tendencia es Thomas Müntzer, quien ustedes ven ilustrado en pantalla.
Algunos de estos líderes, como Müntzer, pretendían una disolución de la Iglesia institucional, pero además también una revolución del orden social que eliminara las autoridades feudales. Estaban convencidos de que para la realización del reino de Dios en la tierra no solo era necesaria una separación institucional de la Iglesia de Roma, sino una revolución social que eliminara las injusticias de la sociedad feudal. La vida de los campesinos alemanes en esta época estaba marcada por la explotación económica y la opresión social y política. No es de sorprender entonces que, impulsados en parte también por las ideas de estos predicadores radicales, se produjera un alzamiento de los sectores populares en varias partes de Alemania entre los años 1524 y 1525. El objetivo de esta revuelta de los campesinos o guerra de los campesinos era derribar la opresión feudal. En la investigación histórica de las últimas décadas sobre este fenómeno se ha impuesto el concepto elaborado a partir de las fuentes de la época por el historiador alemán Peter Blickle de la revuelta del hombre común para definir o describir estos acontecimientos. Los campesinos fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas feudales. Se estima que aproximadamente entre unos 70.000 y 75.000 perdieron la vida en el conflicto. Lutero, tras algunas dudas iniciales, viendo que las autoridades en parte lo responsabilizaban de los acontecimientos, se mantuvo distante y crítico de los reformistas radicales, pero luego finalmente terminó condenando los alzamientos como una obra del diablo. Lutero dejó en claro que los objetivos de su reforma se limitaban al ámbito de lo espiritual y a partir de este momento el movimiento de la reforma perdió su contenido social revolucionario. Los líderes entre el movimiento de los reformadores radicales fueron en gran medida ejecutados, como fue el caso de Thomas Müntzer. Un acontecimiento contemporáneo a la guerra de los campesinos fue el matrimonio de Lutero, que ocurrió en el año 1525. Lutero contrajo nupcias con Catarina von Bora, una mujer que había sido monja y había abandonado el monasterio como consecuencia de la disolución de este que siguió a la expansión del movimiento de reforma inspirado por Lutero. Lutero, por su parte, recibió también el edificio del monasterio agustino en el que había vivido hasta entonces para que lo utilizara como su casa y recibió también un salario como profesor en la universidad. Lo recibió de parte de Juan el Constante, el nuevo príncipe elector de Sajonia que había sucedido a Federico el Sabio tras su muerte. Por supuesto, el matrimonio de Lutero fue un acontecimiento polémico incluso entre sus mismos seguidores. Los católicos aprovecharon este evento, este acontecimiento, y lo transformaron en uno de sus principales blancos de crítica y ataque. Otro acontecimiento significativo que es contemporáneo con este periodo de la Guerra de los Campesinos es la disputa de Lutero con Erasmo. Como ya dijimos en el primer bloque de esta clase, cuando hablamos sobre las condiciones previas de la Reforma y nos referimos a la importancia en este contexto del humanismo, dijimos allí que Erasmo adoptó en principio una postura relativamente favorable hacia Lutero, confiando en que sus críticas sirvieran como un instrumento para facilitar la reforma de la Iglesia. Sin embargo, Erasmo se distanció luego de Lutero cuando éste profundizó sus ideas y sus críticas hacia el Papa. De todos modos, Erasmo, en cierta medida por algunos sectores críticos, fue comprometido con el movimiento de Lutero y muchos le adjudicaban en última instancia ser el verdadero responsable de su origen. En 1524 Erasmo publicó un tratado que puede verse como un distanciamiento o crítica hacia Lutero, su obra de libero arbitrio, es decir, sobre el libre albedrío. En este texto, Erasmo se distancia o critica la teoría de la gracia y de la predestinación defendida por Lutero y afirma la importancia de la libertad del hombre para obrar en su destino religioso. Además, Erasmo afirma aquí que la Biblia es un texto oscuro que en muchos pasajes no tiene una interpretación clara. Entonces, no es posible, como afirma Lutero, basarse solo en la autoridad de la Escritura y es necesario también contar con la tradición de la Iglesia como respaldo para esos puntos de la Biblia que no son del todo claros.
Lutero respondió a esta obra de Erasmo con su propio tratado de servo arbitrio, es decir, lo contrario del libre albedrío, el albedrío esclavo, el albedrío determinado. En esta obra, Lutero defiende su teoría de la predestinación y la gracia y además afirma que la Biblia es un texto completamente claro que no necesita de más asistencia o tradición para explicar su contenido. Para el año 1526 había pasado casi una década desde el momento en que Lutero había iniciado su disputa teológica sobre las indulgencias. En esos años se había desarrollado un movimiento de reforma que ahora ya había cobrado fuerza, se había extendido y no podía ser combatido con facilidad. El emperador Carlos V sacó las conclusiones de esta situación y se dio cuenta de que su política de simple prohibición, definida en la Dieta de Worms de 1521, ya no era aplicable. Además, en medio de un contexto político dificultoso por la amenaza de una invasión turca hacia Europa, el emperador se vio forzado a buscar un compromiso con aquellos príncipes y ciudades del imperio que se habían plegado a la reforma. Por eso, en la Dieta de Espira de 1526 se fijó finalmente el principio de que la población debería seguir la confesión religiosa del príncipe. En este contexto, además, el ducado de Prusia fundó su propia iglesia en 1526 y Juan el Constante, elector de Sajonia, hizo lo propio en 1527. Muchos otros príncipes y ciudades alemanas siguieron su ejemplo. ¿Cuáles fueron las causas que impulsaron a los príncipes alemanes a decidirse a apoyar la reforma? Por un lado, tenemos que decir que la reforma les permitía afianzar su autonomía frente al emperador, en la medida en que ahora controlaban su propia iglesia independiente en sus territorios. Además, este hecho de controlar su propia iglesia les proporcionaba grandes recursos económicos mediante, por un lado, la confiscación de los bienes eclesiásticos y luego por los continuados ingresos que estas iglesias generaban. Finalmente, la creación de una iglesia propia les permitía también un mayor control sobre sus súbditos, un elemento que no debe haber representado un incentivo pequeño a la hora de impulsarlos hacia este curso de acción. En este mapa podemos ver aquellos territorios alemanes que se sumaron al movimiento de la reforma y aquí pueden ustedes ubicar a la ciudad de Wittenberg, que fue el centro de acción de Lutero. Como vemos, alrededor de este centro aproximado de Wittenberg, la reforma se expandió por un territorio muy importante. Una vez que la situación política en Europa desde su punto de vista se había estabilizado, el emperador Carlos V convocó una nueva dieta en Espira en 1529 en la que quiso revertir las concesiones que había llevado a cabo en la dieta anterior en 1526. Las ciudades y principados alemanes que habían adherido a la reforma se sintieron sumamente molestas por este cambio de actitud política del emperador y firmaron un acuerdo de protesta contra esta decisión. Justamente es por este acuerdo de protesta que todavía hoy en día se conoce a las iglesias surgidas de la Reforma como iglesias protestantes. Los estados que se habían unido a la Reforma luterana no se limitaron, sin embargo, solo a la protesta, sino que se unieron en una liga defensiva que sería conocida como la Liga de Esmalcalda por el lugar en el cual se firmó el acuerdo en 1530. La situación se mantendría por los próximos años en una especie de punto muerto, en un equilibrio entre estos dos grupos, católicos y protestantes. En el año 1546 falleció Lutero y para esa misma época esta situación de equilibrio de ese punto muerto que acabo de mencionar llegó a su fin. Carlos V había estado ocupado en sus conflictos con Francia y con los turcos y eso lo había forzado a adoptar una actitud de relativa tolerancia frente a los protestantes. Pero a mediados de la década de 1540 contaba ya con una situación favorable para intentar una reunificación religiosa. En la guerra de Esmalcalda obtuvo el emperador un resultado favorable que sin embargo luego no logró aplicar en la práctica y finalmente hubo una segunda guerra conocida como la Guerra de los Príncipes entre los años 1552 y 1555. Ante esta situación,
el emperador se vio finalmente forzado a negociar con los príncipes y se llegó a un acuerdo conocido como la Paz de Augsburgo en el año 1555. En este acuerdo se fijó finalmente de forma definitiva el principio cuius regio eius religio, es decir, la población, los súbditos debían seguir la confesión de su gobernante. Antes de terminar con este bloque de la clase, me falta mencionar brevemente que la reforma tuvo otro centro importante de acción en Suiza. Aquí los centros más importantes fueron la ciudad de Zúrich, donde el principal líder de este movimiento de reforma fue Huldrych Zwingli, y también, por supuesto, la ciudad de Ginebra, donde fue el centro de acción de esta figura tan relevante que fue Juan Calvino. Pasamos así al último bloque de la clase, el número 5, en el que vamos a tratar más brevemente que en los bloques anteriores sobre la contrarreforma. Tradicionalmente se ha entendido con este título el conjunto de medidas eclesiásticas e iniciativas político-religiosas promovidas en gran parte por la Iglesia de Roma para hacer frente a la difusión, a la propagación del protestantismo. Podemos decir que la contrarreforma no fue una reacción instantánea del papado y de la Iglesia Católica. En realidad, a la muerte de León X le sucedió un breve papado, el de Adriano VI, y luego el caótico de Clemente VII, que no llevaron a cabo por estas circunstancias medidas significativas contra el avance del protestantismo. Fue solo con la elección de Paulo III, a quien vemos en la imagen, quien fue papa entre 1534 y su muerte en 1549, que comenzó a organizarse una reacción más sistemática frente al avance del protestantismo, que se materializaría en la organización del Concilio de Trento. Con este nombre de Concilio de Trento se conoce esta gran reunión de dignatarios católicos que se llevó a cabo en esa ciudad del norte de Italia, Trento, entre los años 1545 y 1563. En realidad, este concilio no fue un evento único, sino un proceso continuo y discontinuo que tuvo lugar durante los reinados de 5 papas. La actividad del Concilio de Trento fue muy extensa y por lo tanto es muy difícil pretender presentar una síntesis breve con sus disposiciones más importantes. Para el propósito de esta clase nos alcanza, sin embargo, con un esquema muy básico, con algunas de las ideas más importantes que pueden verse como respuesta a los avances del protestantismo. En primer lugar, tenemos que decir que el Concilio de Trento puso el énfasis en una ratificación de la autoridad papal en respuesta, por supuesto, a los ataques de Lutero contra esta misma institución. En segundo lugar, el Concilio de Trento también defendió la idea de que solo el clero debía ser el que llevara adelante la lectura de la Biblia y no los laicos por su propia cuenta, razón por la cual la Biblia debía permanecer en latín y no traducirse. Además, el concilio ratificó la doctrina católica tradicional de que la salvación de los creyentes es el resultado de la fe, pero también de las obras y no solo de la primera, como defendía Lutero. Además, ratificó la centralidad de los 7 sacramentos tradicionales, defendiendo a los que pretendían ser excluidos por Lutero sobre el argumento de que no estaban confirmados por la autoridad de la Biblia. Pasando más al plano de lo que tiene que ver con la educación, el Concilio de Trento se propuso promover la producción de catecismos que permitieran una formación básica en las doctrinas católicas adaptada a un público amplio y general. Por último, pero no menos importante, el Concilio de Trento también dispuso el establecimiento de la Inquisición y de la práctica de la censura de libros como herramientas para mantener un control de discurso en los territorios católicos que evitara o dificultara la infiltración de ideas protestantes. Se publicaría una lista de libros prohibidos, el Index Librorum Prohibitorum, cuya conformación estaría a cargo de una congregación especial dentro de la Iglesia, la Congregación del Índice, y además una segunda congregación, la Congregación del Santo Oficio, tendría a su cargo la vigilancia y el combate de toda idea herética en los territorios católicos.
Una consecuencia del espíritu de reforma ejemplificado por el Concilio de Trento en la Iglesia Católica fue una revigorización del espíritu de apostolado, que animó especialmente a los miembros de las nuevas órdenes religiosas surgidas en esta época. Entre estas nuevas órdenes religiosas se distinguió, por supuesto, la Compañía de Jesús, la orden jesuita, fundada en 1534 por Ignacio de Loyola, que fue muy pronto esta orden la milicia más activa de la Iglesia en el combate contra el protestantismo. Los jesuitas supieron combinar la firmeza de la disciplina con la habilidad de su acción concreta sobre los laicos, y en particular sobre aquellos laicos que pertenecían en Europa a las clases sociales más elevadas. Fue para ellos que los jesuitas supieron organizar colegios muy eficientes que sirvieron como una herramienta clave en el adoctrinamiento católico de esos sectores sociales en muchos países.